Bueno, de nuevo, muy buenas tardes. Soy Eusebio Avendaño y este es el segundo momento de reflexiones previas a propósito de la utopía, la necesidad de hacer memoria y la tragedia colombiana. Este apartado es sobre utopía entre utopía y distopía. No soy, seguro, un entendido altamente ilustrado en asuntos de guerra o de paz, o como podrían decir otros, en asuntos de conflicto y posconflicto, o de los orígenes del conflicto armado colombiano. Sin embargo, hasta ahora, en lo vivido, en lo leído, en lo visto y oído, en lo escuchado, en lo sentido, en lo llorado, en lo indignado como colombiano, creo poder decir, a partir del contexto que me rodea como ciudadano del común, y de lo que he podido leer de la realidad de violencia sociopolítica que nos ha caracterizado por algo más de medio siglo, que el posconflicto en nuestro aquí y ahora en Colombia es todavía una utopía. Una utopía cargada de esperanza, sí, de una esperanza que aunque está quizás dispuesta a perdonar y a reconciliarse consigo misma y con el otro, denuncia y anuncia escenarios de verdad, justicia, memoria y reparación. No solo para las víctimas directas de cada uno de los actos en contra de la dignidad humana y del cosmos en general, sino también para las víctimas indirectas y por supuesto para lo que desde uno u otro bando u orilla han sido los victimarios, las victimarias. Una utopía que en palabras recordadas por Eduardo Galeano, de un amigo suyo, decía él, de nombre Fernando Birri, cuando un estudiante le preguntó para qué servía la utopía, él, Fernando Birri, le respondió de la siguiente manera. La utopía está en el horizonte. Sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuando más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar, respondió Eduardo Galeano, recordando a su amigo Fernando Virre. Sin embargo, no queremos seguir sobreviviendo, a la manera de Víctor Heredia en su tema musical Sobreviviendo. No solo queremos seguir apostándole, con esto digo, a la utopía. Claro que no, queremos vivir y vivir con dignidad. Por eso anunciamos la eutopía. Y debo decir aquí a mi amigo, citar aquí a mi amigo y hermano de camino Fernando Torres Millán, uno de mis maestros en educación popular y en teología de la liberación. Pues estas líneas son producto de un encuentro peripatético alrededor de un mate de coca con él. No son mías. Esto lo escuché de Fernando Torres. Utopía entendida como ese lugar, ese tiempo donde experimentamos, donde vivenciamos en nuestro aquí y ahora, en nuestro metro cuadrado, en nuestro pequeño espacio de micropolítica. La esperanza donde nos resistimos, donde en una lucha por defender la dignidad vamos más allá del último aliento. Los procesos de posacuerdo seguro se están haciendo reales en lugares de la utopía. Por ejemplo, en los procesos de formación, en donde se educa para la libertad, para la rebeldía, para el pensamiento crítico, para el respeto de la palabra que es diferente a la mía, a la nuestra. La utopía se hace real en lo menos cerca de 6 millones de colombianos de aproximadamente 34 aptos para votar, que en las elecciones de 2016 celebradas en Colombia, aunque perdimos en las urnas, dimos nuestro voto en contra de la guerra, bajo un grito que se hizo general. Dejemos de matarnos, así lo anunciaba Diana Uribe en un documento que produjo para hacer pedagogía
propósito de esto. La utopía se hace real en Colombia en medio de lo que aún no ha parado en relación con la guerra, es decir, en medio de acciones relacionadas con el homicidio intencional, con las masacres, con las torturas, con el desplazamiento forzado, con la desaparición forzada, por mencionar algunas. En este contexto de violencia sociopolítica que en Colombia aún no ha cesado, se hace posible la utopía a través, por ejemplo, de un proceso de organización popular en defensa del derecho a la vida, conocido como Minga Indígena, proceso organizativo que lo menos data de 1971 para acá y que ha venido reclamando reivindicaciones alrededor de la tenencia de la tierra, del reconocimiento legal de propiedad de la tierra para las comunidades indígenas en el país. Reconocimiento que les permita, entre otros asuntos, por lo menos ser consultados de manera previa a propósito de cualquier proyecto extractivista de recursos mineroenergéticos que se encuentren en el subsuelo de su territorio. Es más, en medio de estas exigencias, alrededor de una mejor distribución de la tierra en el país, no solo para los indígenas, sino para la población en general, se hace un llamado al respeto de la vida de los líderes sociales, de las lideresas sociales, que por asumir estas acciones de utopía, no solo han venido siendo estigmatizadas de delincuentes, sino asesinados dentro del territorio nacional. Los lugares de la utopía son entonces los de la construcción del reconocimiento del otro, en tanto diferente, son pues los de la propuesta de la alteridad, alteridad que le apuesta no solo a un único camino, sino a una multiplicidad de caminos, a una multiplicidad de tener que ver, sentir, pensar, actuar, ser y hacer en el mundo de la vida, en donde por antonomasia se supera, se deja de un lado toda propuesta fundamentalista. La utopía se hace evidente en donde a pesar de ver que todo camino posible es cerrado por el libre mercado, se abren nuevos caminos en donde el disfrute, el goce, el aliento de vida, de lo más mínimo, hace la diferencia. Pues es ahí donde en el día a día, en su lectura crítica y propositiva, se resuelven las cosas. En la otra orilla, nos encontramos con la distopía, que encuentra su cuerpo, su ser y hacer en la propuesta del capital, que se globaliza, que se homogeniza en nuestra cotidianidad, en el día a día del mundo de la vida, que nos lleva a instrumentalizar y cosificar todo cuanto es y no es. Allí donde hemos sido formados bajo un catolicismo fundamentalista, para obedecer y para asumir posiciones igualmente fundamentalistas, en donde estigmatizamos al otro, a lo diferente de guerrillero, comunista, terrorista o revolucionario. Lo estigmatizamos para negarlo, para borrarlo del mapa, para desplazarlo, para desaparecerlo, para torturarlo, para asesinarlo, porque lo preferimos en la guerra y no en la disputa de la palabra, en el ágora. En este contexto, la distopía de distopía se impone la dictadura, no solo de la bota militar, sino del poder ejecutivo sobre lo judicial y lo legislativo, en repúblicas, entre comillas, como la nuestra, disfrazadas de democracia, dando con ello una estocada a los estados sociales de derecho. En esta orilla de la distopía se impone de manera demagógica, se habla de democracia, pero se sataniza la libertad de expresión, se asesina al que piensa y dice hace diferente al status quo, que reina bajo la propuesta del libre mercado. En esta orilla de la distopía, la guarida de un gran monstruo que no permite construir desde una orilla distinta a la de él. Es en medio de este contexto de distopía que en Colombia, de manera particular, a algunos se nos ocurre pensar
que lo que ha triunfado y triunfa es la contrarrevolución sin haber habido revolución. Bajo esta orilla se pretende resolver la convivencia a partir de la guerra y no del diálogo. Por eso no nos extraña que en el mismo Senado de la República se aplauda por esos días de 2019, esta es una vivencia del 2019, por parte de los falsos pacificadores de la distopía, que se prefiera a los guerrilleros en el monte empuñando las armas contra sus hermanos de sangre y no en las salas del Congreso de la República a través de su palabra que es calificada por parte de estos falsos pacificadores de sicaria. Los del lado de la distopía en Colombia le siguen apostando a la guerra, porque ese es su mayor negocio y no a los escenarios de una sana convivencia. La distopía, a la manera de uno de los mayores demagogos del globo, Paul Joseph Goebbels, crea falsos monstruos. De este modo, demoniza a lo que no es, hace, siente, piensa y actúa como él. Llega incluso a ridiculizarlo, porque no solo no entiende su lógica, sino que considera que no debe ser, porque ha aprendido la cosmovisión de la distopía que solo lo que es el ser y lo que no es el no ser. Es más, de lo que se debe hablar o mencionar es del ser y no del no ser, porque no hay otra opción posible que la de la propuesta del capital que es lo que es. La distopía, entonces, acude no solo a la fuerza de las armas, a la miopía e ignorancia histórica y política de las grandes masas humanas, sino a toda manifestación guerrerista posible, a saber, al deseo de venganza, al odio, al miedo, a la manipulación mediática, a la guerra y al bloqueo comercial, al desabastecimiento del mínimo vital, para todo aquel que se encuentre al lado o a la orilla de lo que para la distopía no es. Pero parada en la utopía, desde su espíritu de agón, de lucha, una inteligencia distinta a la del capital se cuela como la arena entre los dedos de la distopía. De esta manera se resiste y sobrevive a su brutalidad. Se resiste en una primera instancia poniendo en duda, en sospecha, en suspenso, todo discurso, por lo demás, demagógico de la distopía, cuando ésta, la distopía, hace referencia a la libertad, al respeto por los derechos humanos y a la defensa de la democracia. Muchas gracias.